el rollo, traiga el rollo. Vamos a la palabra del Señor. La Biblia dice en Apocalipsis 4, en el versículo 9, dice: y siempre que estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hoy vamos a mirar, hermano, lo que se dirige al trono. Y la palabra de Dios nos dice lo que sucede delante del trono. Y el verso 10 dice: y adoran al que vive. Subraye esto, porque esto es el título del mensaje para esta noche. Y adoran al que vive. Y adoran al que vive. ¿Qué se dirige al trono? Hay una sola cosa que se dirige al trono constantemente, y es adoración. Vamos a orar, que Dios nos ayude hoy a adorarle correctamente. Padre, una vez más, volvemos ante tu santa presencia, reconociendo, mi Dios, el gran privilegio que nos das de no solo congregarnos en tu nombre, sino glorificar tu nombre, aprender más de Cristo Jesús. Tú que conoces la condición pecaminosa nuestra, mundana aún, con nuestra visión solamente terrenal, te pido que tengas misericordia. Te ruego, Padre, háblanos hoy. Enseña a esta iglesia a adorarte como tú lo demandas. Padre, es nuestro privilegio hacerlo. La voz de todo creyente debe levantarse siempre en acción de gracias, dándote gloria y honra, porque tú nos redimiste de nuestra vana manera de vivir. Gracias por todo, mi Dios. En Cristo bendícenos. Amén. Hermano, puede ocupar su lugar. Gracias por estar esta noche. Que Dios los bendiga. La palabra de nuestro Dios nos está enseñando una gran verdad a lo largo del libro de Apocalipsis. El tema principal es la revelación de Jesucristo. Y la pregunta que usted debe hacerse constantemente: ¿conoce o no al Cristo de la Biblia? Estamos estudiando con los niños, adolescentes y jóvenes el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y podemos nosotros notar el gran mensaje del libro de Juan. Tiene que ver con el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice: para que estas cosas se han escrito, para que creáis en el Cristo, quien es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de la palabra de Dios. Nos revela a Cristo Jesús. Juan como nos revela al Hijo de Dios, pero el papel del libro de Apocalipsis nos revela a Jesucristo en gloria y poder, que está sentado en ese trono alto y sublime, y que anima a la iglesia, exhorta a la iglesia, demanda a la iglesia que sus ojos no dejen de mirar a los cielos, esperando el retorno glorioso del Señor y la vida que Él nos prometió por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis, hermano mío, es una gran bendición. Hay una promesa al principio y una promesa al final. Dios usó a este hombre llamado Juan, al anciano, allá en el día del Señor, estando en el Espíritu, en la isla de Patmos, en una edad bastante avanzada, para mostrarnos la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1 nos mostró el Señor, el Cristo glorificado. El capítulo 2 y capítulo 3 nos mostró a este Cristo glorificado atendiendo a su iglesia, pastoreando su iglesia, mirando lo que está mal y tomando la palabra de Dios y señalando el pecado en la vida de la iglesia. Y ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 4, en las cosas que han de ser, ya las que has visto, las que son, las que han de ser, en este bosquejo lógico que la palabra de Dios presenta, ahora la iglesia tiene que mirar a los cielos. Y la palabra de Dios nos enseña, Apocalipsis 4, en el versículo 1, nos mostró que después de esto el apóstol miró, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: Señor, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La iglesia del Señor por la fe mira al cielo. La iglesia del Señor por la fe tiene un viaje hacia el cielo.
tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, los únicos que fueron arrebatados al cielo, conocen la realidad de esa realidad eterna nuestra, el lugar donde mora nuestro Dios. Pero la iglesia tiene el privilegio de mirar. El creyente que mira con fe la palabra de Dios y con un estudio diligente, más la ayuda del Espíritu Santo, tendrá la iluminación suficiente para contemplar por la fe los cielos. Las puertas se abren en su momento. Por la gracia del Señor, la invitación se extiende. La única forma de llegar a los cielos, y hemos visto que el atractivo en el cielo, estando en el Espíritu de nuestro Dios, es el trono. Y algo que hemos aprendido acerca de este trono, que es firme, que este trono establecido, este trono que tiene el control, hemos aprendido que es glorioso. ¿Por qué? Porque hemos visto en primer lugar algunas de las grandes lecciones sobre este trono firme, sobre este trono establecido en los cielos, que es el atractivo del cielo. Y la palabra de Dios nos enseñó en primer lugar sobre quién está sentado en el trono. Y hemos visto que es Dios. Hemos hablado acerca de su aspecto y hemos hablado acerca de su posición. Es nuestro Dios. Y todo lo que hemos dado en continuación de descripción tiene que ver con su gloria. Hemos hablado eso en el versículo 2. Hemos hablado de su aspecto en el versículo 3, que predica su gloria, que predica también su fuego como juicio, porque Él es fuego consumidor. La otra lección que hemos visto, no solo hemos visto lo que está en el trono, que es Dios, hemos visto lo que está alrededor del trono. Hemos hablado del arco iris que predica su gloria, su gracia. Hemos hablado también lo que está alrededor del trono, estos 24 ancianos que básicamente la Biblia nos hace el énfasis de lo que hacen y están adorando a Dios. Y hemos descrito también lo que ellos son y cómo la Biblia los describe. Y hemos visto en el versículo 5 otra lección. Hemos visto al que está en el trono, hemos visto lo que está alrededor del trono y estamos viendo lo que salía del trono en el versículo 5, los relámpagos, los truenos y las voces que salen delante del trono. Hemos visto esto, hemos detallado esto, la voz del Señor sobre todas las voces, sus juicios que van a prevalecer hasta el final. Luego hemos visto lo que está delante del trono. La Biblia dice que ardían 7 lámparas de fuego. Hemos hablado del Espíritu de nuestro Dios y la plenitud de su obra, las cuales son los 7 espíritus. El verso 6 también nos dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Hemos hablado que esto simplemente está predicando la gloria de Dios. Todo lo que está en el cielo resplandece. El que está en el trono resplandece. Es un brillo incandescente. No hay forma de que un hombre pueda mirar directamente el rostro de nuestro Dios y vivir. El cielo es un lugar de luz, es un lugar glorioso, mucho más fuerte que el sol. Mirando la palabra de Dios, también la Biblia nos siguió mostrando algunas más otras verdades. La Biblia dijo en el versículo 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Luego hemos visto, y junto al trono y alrededor del trono, y hemos hablado de los 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. ¿Qué estamos viendo en el cielo? ¿Qué estamos viendo en el cielo? ¿Cuál es el atractivo del cielo? Ese trono glorioso y el que está en el trono. Y la Biblia también nos mostró lo que está alrededor del trono. Y la Biblia nos mostró lo que sale del trono. Y nos mostró lo que está delante del trono. Y luego nos está mostrando lo que está delante y alrededor del trono. Alrededor del trono. Hablando de estos 4 seres vivientes. Y ahí hemos dejado nuestro mensaje la última vez. Hemos considerado que estos 4 seres vivientes probablemente son los querubines que la palabra de Dios mostró en Zacarías, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías. Con detalle hemos visto y nos enseñaron a servir realmente al Señor. Hemos visto que la disposición de ellos con estos ojos por delante y detrás, como buenos siervos, están constantemente mirando a su Señor para recibir cualquier indicación y ejecutarla. Estos seres poderosos están en un lugar sumamente privilegiado junto al Señor, y hemos aprendido nosotros cuán gran privilegio hay más en el creyente, porque ¿qué ángel dijo? Abba Padre? Nosotros tenemos una relación más estrecha y más íntima con el Señor, pero estos seres tienen lecciones para mostrarnos de cómo servir al Señor. Hemos visto la disposición de ellos a través de sus ojos a mirar cada actitud de nuestro Dios. Hemos visto también, mi amado hermano, el versículo 11, la descripción de estos, y básicamente hemos hablado del león, del becerro, luego del rostro del hombre, y el cuarto que era semejante a un águila volando. Hemos terminado describiendo y lo que puede representar todo esto, pero básicamente cada atributo de estos seres, cada virtud de estos seres están a la disposición de nuestro Dios. Estos
seres poderosos en un lugar privilegiado, con ojos pendientes al mandato de su Señor, que han puesto a la disposición del Señor cada cualidad, cada virtud suya, su fuerza, su poder, su sabiduría, su entendimiento, todo a la disposición del Señor. Nos enseñan a nosotros, con mayor razón el creyente debe poner su vida para la gloria y honra del Señor. El verso 8 también nos mostró algo, y estos 4 seres vivientes tenían unos 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo. El uso de las alas lo hemos visto en el libro de Isaías en el capítulo 6. Hemos visto que con 4 volaban, con 2 tapaban sus ojos y con 2 tapaban sus pies. Ellos no podían mirar la gloria de Dios directamente, siendo seres que vivían cerca al Señor y creían ser indignos de estar en ese lugar delante del Señor. Por eso tapaban sus pies, y nos enseñaron algo: estos seres están puestos ahí para defender la gloria de Dios. Entienden, no somos dignos, pero tienen un trabajo: ejecutar la obra de Dios, pero su principal trabajo es darle gloria y honra. Así que ahora entramos a nuestra lección esta noche, hermano mío, y aquí está el centro de todo esto. Aquí está el mensaje, el pensamiento principal del libro de Apocalipsis capítulo 4, que va a sostener la verdad del trono. Nuevamente que se abran los cielos y miramos el trono. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, y note con mucha cuidado el versículo 8 y la mitad del verso dice: y no cesaban día y noche decir: santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego hemos visto que se unen a ellos en el versículo 9 y especialmente en el versículo 10. Luego de la adoración y la doxología de estos ángeles, el verso 10 habla de los 24 ancianos que se postran, y luego dice a la mitad del verso: y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Hemos visto en las lecciones de este gran capítulo 4 un trono establecido. La iglesia debe mirar ese trono constantemente, anhelando estar en el cielo. Ninguno quiere ir al cielo si no sabe a quién está viniendo, cuál es el atractivo del cielo y cuál debe ser nuestra actitud en el cielo. Y la palabra de Dios nos dijo quién está en el trono. La palabra de Dios nos dijo lo que está alrededor del trono. La palabra de Dios nos dijo lo que sale del trono, lo que está delante del trono, lo que está junto y alrededor del trono. Y ahora la palabra de Dios nos mostrará una gran verdad: lo que se dirige al trono. Y el verso 10 responde: todo lo que está haciendo los seres vivientes, todo lo que están haciendo los 24 ancianos, todo lo que ellos están presentando al Señor y todo lo que nosotros debemos dirigir al trono, se resume en la palabra en el verso 10: y adoran. La Biblia dice: y adoran. ¿Qué se dirige al trono? ¿Qué se dirige al que está sentado en el trono? Y la palabra de Dios responde: y adoran. Mi amado hermano, esta es la dirección de todo lo que va a ponerse ante el trono: es adoración. La palabra adoración tiene que ver con veneración en este contexto, tiene que ver con alabanza, tiene que ver con dar gloria y honra, como veremos más adelante. Es lo que se hace delante del trono. Si nosotros un día partimos a la presencia del Señor y tenemos el privilegio de estar delante de Él, lo que haremos por toda la eternidad. ¿Vamos a cesar de hacer el trabajo que hacíamos en este mundo? ¿Vamos a cesar de tener las responsabilidades que probablemente teníamos en la iglesia? Pero lo que nunca vamos a dejar de hacer es adorar a Dios. Si usted como creyente en vida no sabe adorar al Señor, no vive para adorar al Señor, ¿por qué anhelará estar en los cielos? Si no sabe dar a Dios la gloria en la iglesia, Efesios 3:21, ¿por qué anhelará los cielos? Todos anhelan estar en la presencia de Dios, pero no entienden qué es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Y lo único que se dirige al trono es adoración. Así que meditando en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y en el libro de Apocalipsis capítulo 5, podemos encontrar, hermano mío, en este pasaje y en el siguiente, que hay 5 grandes himnos de alabanza. Y mientras cada uno se canta, verá que el tamaño del coro y de los ministros músicos se va a incrementar gradualmente. Hay una orquesta y hay una sinfonía celestial en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Hermano mío, los himnos de alabanza van a comenzar en el capítulo 4, en el versículo 8, y encontraremos en primer lugar a los 4 seres vivientes con este cuarteto. No son los 4 que hemos cantado.
Por eso queríamos cantar hoy. Pero es algo muy importante en la palabra de Dios. Siempre en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la adoración en el templo, en la adoración en el tabernáculo, los varones toman el liderazgo en la adoración al Señor. Y sí, las hermanas también bienvenidas. Incluso hay partituras en el Antiguo Testamento, digamos así, para ellas. Nejinot, hay salmos para sopranos. Pero el liderazgo lo deben tomar los varones. Y la palabra de Dios nos dice, aquí empieza esta gran alabanza al Señor. Son 5 grandes himnos pertenecientes a una gran orquesta. Y vamos a ver que tiene 2 movimientos para los que les gusta un poco. Pero dentro de estos 2 movimientos, el primer movimiento tiene que ver con un tema especial, la creación. El segundo movimiento tiene otro tema, la redención. Y en el primer movimiento usted va a poder considerar que empiezan a cantar a voces los 4 seres vivientes. Se hace un cuarteto, está el bajo, no me preguntes quién es quién, no hay detalles en eso, pero para la ilustración sirve. Está el tenor, está la melodía y está el alto. Está el cuarteto potente de estos ángeles con esa voz estruendosa y gloriosa para alabar a nuestro Dios. Y en el versículo 10, adivinen quién se agrega a esta gran orquesta, para esta gran alabanza, para esta sinfonía celestial. Los 24 ancianos se unen. Cada uno también se une tirando sus coronas ante la presencia de Dios. Abren su voz con gozo y forman parte de un coro más grande. Y si quieres seguir viendo la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 8, ahora empiezan los instrumentistas y se empiezan a añadir las alabanzas, las arpas, a las alabanzas vocales. Las cuerdas toman sus lugares y cada uno de ellos tenían arpas y copas llenas oro de incienso, dice a la mitad del versículo. Ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 11, ya tenemos al cuarteto que inició la gran alabanza a nuestro Dios en esta gran sinfonía celestial. Los 24 ancianos se agregaron también en sus voces. Luego toman sus arpas y con las cuerdas están alabando también a nuestro Dios. Ahora la música se va incluyendo. Y en el versículo 11, en el otro ejercicio, la palabra de Dios nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era de millones y de millones. De pronto ya no solo son los 24 ancianos, ya no son solo los 4 seres, sino son todas las huestes celestiales, millones y millones alabando a Dios. ¿Cómo será estar en ese instante? Si hay momentos mientras entonamos los himnos en nuestra iglesia, en nuestras campañas, o como el día de hoy, a mí me encantó mucho el himno Lejos de mi Padre Dios, fui hallado, en los que nos gozamos. Es cierto vestigio, es cierta luz de lo que un día será el gozo de alabar y glorificar al Señor por toda la eternidad. Entonces, si va al versículo 13, vamos a ver que algo más sucede. Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Finalmente todos los seres creados en el universo se suman a la gran alabanza. Empieza con los 4 seres, vienen los 24 ancianos. Empieza la instrumentación con las arpas. Se unen los millones y millones de huestes celestiales en el cielo. Y luego todo el universo alaba al Señor. Qué gran alabanza. Ahora, volviendo a la palabra de nuestro Dios, debemos entender algunas verdades mientras meditamos en esto. ¿Qué se dirige al trono? ¿Qué se dirige al trono? Y los seres vivientes responden: adoración. ¿Qué se dirige al trono? ¿Qué se dirige al trono? Y los 24 ancianos dicen: adoración. ¿Qué se dirige al trono? Cuando uno está delante del trono, ¿cuál es la actitud? Y los millones y millones de huestes celestiales responden: gloria y honra al Señor, adoración. ¿Qué se dirige al trono? ¿Qué se dirige al trono? Y toda creación, todo el universo responde a una: gloria y honra al Señor, adoración. Parece que solamente el hombre vil no entiende eso, y que algunos de nosotros como creyentes tampoco. ¿Ha meditado alguna vez cómo adorar al Señor? ¿Ha pasado tiempo en las Escrituras enseñando a su familia cómo adorar al Señor? Todos tienen ideas de cómo adorar al Señor. Yo tengo un pensamiento, yo creo que así debe glorificar al Señor.
Estamos hablando con alguien que es bastante entendido en acústica, pero pertenece a una iglesia avivada, digamos así, y como ellos llaman carismática, pero también tienen su estilo de adorar. Nosotros tenemos bajos, tenemos baterías y tenemos una música bastante rítmica. Así adoramos a Dios. La idea es el pensamiento, pero ¿cómo adoramos a Dios? Y no solamente estoy hablando en la expresión musical, verbal, porque es fácil hacerlo en la iglesia. La adoración va más allá. ¿Sabe, hermano mío? La primera verdad que debemos notar de todo esto es que la adoración está reservada única y exclusivamente para Dios. No hay otro ser en el universo que merezca gloria y honra. No hay. En Apocalipsis 5:14 la palabra de Dios dice: y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No hay otro ser. La gran verdad que se desprende de la adoración primero es esto: no hay otro que merece gloria y honra. Solo Cristo Jesús merece toda adoración. Hermano, ¿cómo será el día que nos tocaría formar parte dentro del gran grupo de coro celestial, dando gloria y honra al Señor? Cuando ve la palabra de Dios en el libro de 1 Crónicas capítulo 17 en el versículo 20, el salmista entendía eso. ¿Por qué adora al Señor? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se esfuerza? ¿Por qué todo lo que hace en su vida glorifica al Señor? Y en el libro de Salmos, en 1 Crónicas 17, 20, él dijo: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios como tú. Y a lo largo de muchos salmos donde él también participó y otros, como el Salmos 86, del verso 8 al verso 10, él va a decir lo siguiente. En Salmos 86, verso 8 dice: oh Señor, ninguno hay, no hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Ahora, el verso 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solamente tú eres Dios. El libro de Salmos 89, versos del 6 al verso 8, la palabra de Dios dice también: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Jehová, tu fidelidad te rodea? Así que volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 4 y viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, la verdad sigue: Él es digno de gloria y honra. No hay otro como Él. Él es Dios. Y si usted es un creyente y está mirando al trono, hay una sola actitud que Dios espera. Es la razón por la cual Dios lo creó. Es la razón por la cual Dios lo restauró. Dios le rescató esa vana manera de vivir para adorarle constantemente, para vivir glorificando su nombre. No hay otra razón. Así que volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 4, hermano, vamos a aprender hoy si Dios merece gloria y merece honra. Si al trono se dirige adoración, ¿cómo lo hacemos? No hay aquí lluvia de ideas, no hay aquí propuestas. Tenemos principios bíblicos que debemos aprender. Si cantamos con los principios bíblicos aquí en la iglesia, en la tierra, y si adoramos con nuestras vidas de la misma forma, con mucho gozo y mayor razón será hacerlo en el cielo. No va a cambiar el principio bíblico, no va a cambiar la adoración. Así que, hermanos míos, vamos a la palabra de Dios y comencemos por el primer movimiento. A eso le gusta a mi hermano Aarón. El primer movimiento. Si has escuchado música instrumental, el primer movimiento. Por si acaso no hay fuga. Hay primer movimiento y hay segundo movimiento. Porque la adoración al Señor nunca va a acabar. Nunca. Miren la palabra de nuestro Dios en el primer movimiento. En el capítulo 4 tiene que ver: le adoramos por una razón. Le vamos a llamar a este primer movimiento el movimiento de la creación. De la creación. Y el capítulo 5 es el movimiento de la restauración en la vida del hombre. Y tiene mucho sentido en lo que vamos a ver. En este primer movimiento vamos a traer a estos 4 seres que nos van a enseñar cómo adorar al Señor. Y luego vamos a agregar a los 24 seres para que nos sigan enseñando, a los 24 ancianos para que nos sigan enseñando cómo adorar a Dios. Entonces vamos al primer movimiento. Ahí están los 4. No necesitan micrófono, no necesitan ser amplificado, no necesitan mirar la partitura. Amén. Contamos los que cantamos
No necesitan mirar la partitura. Lo conocen de memoria. Ya saben lo que tienen que hacer. Cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su voz. Hermano mío, dice, están junto y alrededor del trono. Y en el primer movimiento miremos la adoración de los seres vivientes y aprendamos las lecciones. La palabra de Dios dice al mitad del versículo 8, dice, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Primero estas lecciones. Mira, hermano mío, estos cuatro seres, mientras levantan su voz, nos miran a nosotros esta noche y nos dicen, si van a adorar a Dios, en primer lugar, ustedes tienen que hacerlo constantemente, de día y de noche. No cesaban de adorar al Señor, no cesaban de glorificar su nombre, no se cansaban de adorar. Ellos vivían de día y de noche, ellos respiraban cada momento, cada hora de su vida, cada parte de su existencia tenía una sola razón, grande por todas las razones, y era para adorar a Dios de día y de noche. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos dirá en el libro de Isaías capítulo 6, del verso 2 al verso 3, la misma verdad bajo los ojos de Isaías, bajo esa visión. La Biblia dice, los serafines en la visión de Isaías proclamaron, santo, 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 santo. Lo que muestra que su adoración era constante. Constante. Estamos estudiando verbos con los hermanos y algo de gramática en la clase de homilética, pero tiene mucho que decir. Esta expresión es constantemente, no es solamente un momento, no solo es un especial de un instante, es constante. Su alabanza es constante, el uno al otro. En Isaías 6:3 dice, daba voces diciendo constantemente, santo, santo, santo. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos 113, en el versículo 3, note la palabra de Dios dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. También predica constancia, permanencia, que es lo que sucede constantemente ante el trono del Señor, una continua alabanza. Y estos hombres nos están enseñando, estos seres vivientes nos están enseñando esta gran verdad. Si vamos a alabar a Dios, lo vamos a hacer todos los días. Si vamos a alabar a Dios, lo vamos a hacer con fidelidad. Si vamos a alabar al Señor, lo vamos a hacer en todo tiempo, en todo lugar, no solo en la casa de Dios, no solamente de día, sino también de noche, no solamente en las buenas, sino también frente a las dificultades, no solamente en la abundancia, pero también en la escasez, no solamente en la salud, pero también en la enfermedad. No solamente cuando me toca alabar, sino aún si Dios permite que estoy sentado, voy a alabar y glorificar su nombre. Ese es el corazón del verdadero creyente, del verdadero adorador. No cesa de glorificar el nombre de Dios. Es fácil alabar al Señor en la iglesia, es fácil alabar al Señor en las campañas, es fácil alabar al Señor en los especiales, es fácil vestirnos de santidad y reflejar a todos cuán buen adorador soy. Pero ¿qué tal de su adoración al Señor en su hogar? ¿Cómo podremos nosotros alabar al Señor en nuestro hogar si ni abrimos la palabra de Dios, si ni doblamos nuestras rodillas, si Él no es la prioridad en la vida de nuestros hijos? Él no va a recibir nunca esa adoración, porque usted no aprendió a vivir delante del trono, ni mira al que está en el trono. Hermano, tiene una responsabilidad como creyente, es su razón de ser. No vive para malgastar sus días en su vanidad, para vestirse de religión, para jugar al creyente. Usted ha sido creado y ha sido salvado para glorificar el nombre de Dios para siempre. No solo en sus palabras, sino en su vida entera. Y el trabajo de los padres es enseñar a sus hijos a glorificar el nombre de Dios. Vivan para la gloria y la honra de Dios. Seguimos el sueño vil del mundo, egoísta, adorando a los dioses de este mundo. Los jóvenes están luchando por una carrera, están luchando por hacer algo, pero todo debe alinearse. ¿Glorificará o no glorificará el nombre de Dios? ¿De qué sirven que estén en buenos lugares y puedan tener ciertos resultados buenos si no saben adorar a Dios en sus vidas? ¿De qué sirve? Mi amado hermano, mientras comenzamos este estudio en el libro de Apocalipsis, el Señor nos mostró una gran verdad en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Note la Biblia en el versículo 5. A la mitad nos dijo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Inmediatamente
de describirnos toda la obra perfecta que Dios hizo en nuestras vidas, que dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos otra razón de ser. Yo debo adorar al Señor y glorificar su nombre en el trabajo. Debo glorificar al Señor en la calle. Debo glorificar al Señor en lo secreto. Nosotros hemos aprendido de repente, mal aprendido, tomamos mucho detalle, tomamos mucha prestancia para un buen mensaje, mucho detalle, mucha, digamos, hasta cierto punto, énfasis en cómo nos vestimos y cómo vamos a la iglesia y tengo que llegar temprano y esto y lo otro, pero nunca tomamos el detalle de vivir una vida que glorifica al Señor en lo secreto. Si no vivimos glorificando al Señor en lo secreto, nunca podremos glorificar al Señor como Él merece. ¿Acaso Él no mira? Porque el trono está establecido en el cielo, pero está establecido en la iglesia, está establecido en nuestras familias y debería estar establecido en nuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios nos anima a través de estos seres vivientes. Ellos nunca pecaron, obviamente, pero no tienen el privilegio de tener el privilegio que usted y yo gozamos, de tener una posición más íntima y estrecha, porque somos coherederos, somos llamados hijos de Dios, juntamente con Cristo Jesús. Con mayor razón, nosotros deberíamos permanecer agradeciendo al Señor, glorificando su nombre, adorando a Dios. La vida de muchos de nosotros consiste en una rutina. Me levanto, lo primero que pienso son mis problemas, o voy a ver mi celular, qué hay de hoy día, y clac. Luego tengo que hacer las cosas, luego tengo que ir al trabajo, y nunca vive agradecido al Señor, ni en el día, ni en la noche, nunca se da el tiempo para glorificar al Señor. Somos ingratos, y así queremos estar en el cielo. ¿Qué va a hacer usted mientras está de día y de noche? Señor, hoy día, ¿qué tal si dejamos de adorarte y me voy por ahí a hacer algo? Tengo un trabajito pendiente. ¿Habrá algo así en el cielo? No, todos los días. Mire, la palabra de nuestro Dios nos muestra un bonito ejemplo. El libro de Lucas capítulo 2, el verso 37, dice, hablando sobre Ana, la profetisa. La Biblia dice, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí hay una mujer con un corazón dispuesto de servir al Señor. La palabra de Dios nos muestra la manifestación de nuestra fidelidad al Señor es nuestra fidelidad a su casa. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26, no dejando de congregarnos. ¿Qué es eso, no, hermano? No dejando de congregarnos. A ver si lo verifica, si no yo voy. El verso 25 es, si alguno pecare voluntariamente. Ahí está. Sí, la palabra de Dios dice en el verso 25, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortarnos tanto más, y habla advirtiéndonos del día que se acerca. Nuestro amor por el Señor se va a manifestar en nuestra fidelidad en la casa del Señor. ¿Qué vamos a estar nosotros haciendo en la iglesia? La Biblia dice, a Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. En Efesios 3, 21. Usted quiere ir al cielo, pero no quiere estar en la casa de Dios. Usted quiere gozar un día de la vida eterna, pero no es fiel al Señor ni a su casa. ¿Cómo esperar al cielo? En la mañana hemos hablado bastante sobre Dios y las riquezas. Y el mensaje en Mateo 6:33 es bien claro. ¿Qué dice? Si quieres, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Eso dice. Más buscad. Está hablando a los hijos del reino. El rey, primeramente, primero.
es la prioridad. El reino de Dios tiene que ver con la iglesia, porque Él estableció su reino, estableciendo su iglesia, y va a expandir su reino. El reino de Dios, y que dice su justicia, y lo demás será añadido. Usted debe trabajar con gozo durante la semana, glorificar al Señor con gozo durante la semana, y en los días que esta iglesia ha programado. Si es un creyente, amante del Señor, miembro de la iglesia, con gozo llegar a la casa del Señor para glorificar a Dios en la iglesia, cuando nos congregamos como un cuerpo. Y si hay uno que es cristiano y hermano del Señor y no ama esto y no es fiel a esto, tiene un problema con Dios. Porque estos seres nos enseñan, no dejaban de honrarle y glorificarle de día y de noche. Así que la adoración nuestra debe ser constante, debe ser fiel, debe ser en todo tiempo, debe ser en todo lugar, debe ser en lo público, debe ser en lo secreto, debe ser la razón por la cual nosotros estamos. Vuelvo a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 4, y vamos a seguir aprendiendo algunas otras lecciones. ¿Qué se dirige al trono? Adoración. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el Señor? Al que está en el trono, únicamente adoración. Únicamente adoración es lo que va a prevalecer. Y mi amado hermano, estamos mirando entonces la lección que nos enseña estos primeros seres, y nos enseñó esto. Ellos oraban, adoraban al Señor de día y de noche, la constancia de su adoración. Pero ahora note algo más, hermano mío, las razones de su adoración o la proclamación de su adoración. ¿Por qué? ¿Por qué están adorando a Dios? Hermano mío, mire la palabra de Dios en el versículo 8. Dice, y no cesaban de día y de noche decir que santo, santo es el Señor. Luego dice Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hay tres razones. Hablando de las perfecciones, se puede decir atributos, pero parece muy limitado. Perfección, porque Dios no está desarrollando una cualidad. Él ya es perfecto. Él es perfecto en todas sus cualidades. ¿Y qué están adorando al Señor? ¿Por qué razón están adorando a Dios? Ellos están adorando al Señor por su santidad. Ellos están adorando a Dios por su omnipotencia, porque es todopoderoso. Y ellos están adorando a Dios por su eternidad. ¿Sabe qué me enseña esto? ¿Qué me produce esto? Mire un momento a la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Colosenses antes de entrar. Estamos los días jueves con un lindo grupo de hermanos de nuestra iglesia, hermanos de la iglesia Jauja, hermanos de la iglesia de la Biblia. La Biblia dice, y aprendiendo a alabar al Señor. Y estamos aprendiendo los principios de cómo alabar al Señor. Hemos visto el adorar correcto, hemos visto también la actitud correcta, pero estamos viendo el mensaje correcto, el modo correcto, con qué música. Ahora, mire la Biblia, hay una gran verdad aquí que ellos están aprendiendo y debemos aprender. Libro de Apocalipsis capítulo 3, nota el verso 16. El apóstol Pablo está hablando en todo el contexto de poner las cosas o poner la mira en las cosas de arriba. Desde el verso 1 habla de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y ahí nos muestra evidencias de uno que vive mirando a Cristo, no en las cosas de la tierra. Y en ese sentido, note la palabra de Dios, después de vestirnos de amor, de paz, el verso 16 que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra abundancia tiene que ver con algo que está rebosando, con algo que se excede más allá de lo que pedimos. Dios dice, el que vive con Cristo, si ha resucitado con el Señor, si pone mira en las cosas de arriba, en Él vive la palabra de Dios en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que entre nosotros podamos tratarnos en sabiduría, corregirnos en sabiduría, animarnos en sabiduría. Y ahora, ¿qué más produce la palabra de Dios que abunda entre nosotros? ¿Qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos carnales. Amén. Espirituales. Volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 4, estos seres, ¿por qué razón cantan a Dios? Si hablan de su santidad, hablan de su poderío, hablan de su eternidad, porque ellos le conocen a Dios. Están llenos del conocimiento de Dios. Desde que han sido creados, saben que Dios es santo, santo, santo. Ellos conocen que Dios es todopoderoso. Ellos entienden que Dios es eterno, que Cristo es eterno.
Si nosotros queremos tener una alabanza con entendimiento, si queremos glorificar y adorar al Señor con razón y propósito, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Estaba hablando con un pastor en el campamento y me dijo, yo tengo problemas en la iglesia mía, en el ministerio de alabanza. Dice, ministerio de alabanza. Claro, el ministerio lo único que se dice es servicio, pero se ha mal utilizado para hacer ministerio de todo. Pero me dice, yo tengo jóvenes en la iglesia que están participando en la alabanza y en la adoración, pero pastor, están trayendo todo tipo de música. Y ya les dije y algunos no quieren hacerme caso. Incluso uno que antes estaba con nosotros se fue al mundo y lo mismo que hacía en la iglesia, lo está haciendo en el mundo. Y no es la primera vez que hemos visto lo mismo en una de nuestras obras. Un joven que muy talentoso tocaba cierto instrumento y cuando se cambió la música, no, me aburro y se fue a tocar lo mismo. El mundo me pagan por esto. Y no volvió. Un día lo encontré en el hotel donde nos hospedaron y dijeron, ¿qué es de ti? Bueno, pastor, estoy con problemas porque le encontraron robando alcohol en el bar donde ahora toca. Entonces la pregunta era al pastor, ¿y por qué entonces permites que ellos toquen así? Es que no tengo más, son talentosos y todos saben que como es joven, talentoso, ponen el ministerio, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseñó sobre todo eso. Dios está buscando ancianos, establece ancianos en cada lugar, libro de Tito. El punto es madurez. ¿Por qué estos jóvenes están alabando al Señor como quieren? Porque no están llenos de la palabra de Dios. ¿Qué produce una alabanza correcta al Señor? La abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque conocemos a ese Dios, porque entendemos de ese Dios, porque si queremos cantar de ese Dios, debo pasar tiempo en las Escrituras meditando sobre ese Dios y viviendo conforme a esa meditación. Estos seres nos dicen, aquí hay razones, oh pueblo, si ustedes no tienen oídos para poder escuchar y si están adorando a Dios de una forma tan superficial, solo en la iglesia, pero no en su hogar, no en su vida diaria. Su vida no predica una adoración continua, incesante al Señor, más bien su trae vergüenza, más bien es de tropiezo, más bien al mirar su vida y su testimonio y mirar su vida delante de su familia, da pena y vergüenza. ¿Cómo sus hijos van a glorificar así? El Señor nos dice, si van a adorarme a mí, yo quiero que ustedes pasen tiempo conociéndome, que yo soy santo. Santo. Es lo primero que Dios resalta de todas sus perfecciones. Él es poderoso, amén. Él es eterno, amén. Él es amor, amén. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que Dios dice, Él es amor, amor y amor. No hay. Tampoco dice que Él es sabio, sabio, sabio. De todas las virtudes del Señor, de todas las perfecciones, la única que resalta y pone de una forma predominante es su santidad. Ninguno que está en inmoralidad, ninguno que vive abrazando el mundo, ninguno con corazón libidinoso, ninguno con corazón hiriente, con corazón asesino al otro, ninguno que vive así puede de veras glorificar el nombre de Dios, porque no ama la santidad de Dios. ¿Cómo va a cantar sin entendimiento? Pero para nosotros llegar a la iglesia, peleamos en casa, vemos obscenidades, estoy enojado con otro hermano en la iglesia, le odio a él, le odio a ella, y vengo a cantar, santo, santo. ¿Cree que Dios va a aceptar mi alabanza? No mirará y dirá, ve y llévalo a tu príncipe a ver si él se goza en ello. Si soy infiel, ¿cómo voy a cantar santo, santo, santo? Qué linda es la alabanza al Señor en los cielos, pero para aquellos que entienden el privilegio. Cuando estudiamos la santidad del Señor en la Biblia, esta triple repetición primero pone el énfasis en esta gran virtud. Santo, santo, santo. No solo está subrayando la palabra, sino le está poniendo a todo color, de tal forma que lo que quiere que Dios piense en ustedes más de cualquiera de las virtudes del Señor es su santidad, por sobre todo. Normalmente cuando nosotros venimos a la presencia del Señor buscando de corazón, porque la mayoría de veces para nosotros es costumbre, bueno, hay que orar por la comida, hay que orar por culto familiar, vamos a orar, gracias Señor, Dios te bendiga. Pero hubieran visto las oraciones de muchos en los días de la pandemia. Eran diferentes.
porque sus necesidades eran reales. Y a veces aún viniendo así con nuestras necesidades apremiantes, buscamos al Señor de alguna forma, pero lo primero que decimos: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, ayúdame en esto, Señor. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Lo primero que debería salir de nuestra boca es alabanza por su santidad. Deberíamos estar más agradecidos al Señor, más que por el dinero, más que por el vestido, más que por las bendiciones materiales, porque Él es santo. Y en Cristo nos hizo santos, siendo usted y yo pecador. Mi querido hermano, cuando usted nota la palabra del Señor, la santidad de Dios muestra su total y completa separación de cualquier forma de mal. Él no tiene mancha alguna. Él no hay nada de error. No se equivoca. A diferencia de los ángeles, quienes protestaron como Satanás y los suyos y se rebelaron. A diferencia de nosotros humanos, que todos pecamos. Todo hombre y mujer de Dios entendido daba gloria al Señor y honra al Señor, porque Él es santo. No solo de día y de noche, sino expresaba su alabanza por esta razón. Porque glorificas al Señor, porque Él es 3 veces santo. Y la música que tenemos en la iglesia debe predicar ese atributo de Dios. Por eso no adoramos a Dios con reggaetón, con salsa, con música rock, con música romántica, porque no hay un Dios así. Debe nuestra música predicar un Dios 3 veces santo, pero nuestra vida diaria debe reflejar que mi Dios es 3 veces santo. Si no, hermano mío, su adoración no sirve. Presenta cualquier cosa. En 1 Samuel capítulo 12, el verso 2, Ana dijo: no hay santo como Jehová. Y más abajo va a expresar todo eso. Pero ella entendía en su oración, en su dolor, en su petición: no hay santo como Jehová. El libro de Habacuc capítulo 1, el versículo 3, el profeta también alabó a Dios diciendo: muy limpio de ojos para ver el mar, ni ver el agravio. Hablando de Dios, Él es muy limpio. Salmos 47, verso 8, se sentó Dios sobre su santo trono. El salmista alababa la santidad de Dios. Salmo 111, verso 9, santo y temible es tu nombre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16, el mensaje de Pedro contra la cultura romana que está entrando a la iglesia: sed santos porque yo soy santo. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, meditamos mucho en la santidad de nuestro Dios, en la pureza de nuestro Dios y cuánto Él aborrece el pecado. Y vemos que todo hijo de Dios, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, alababa al Señor por su santidad. Entonces, cuando venimos a la iglesia, usted debe entender. Por eso hay un primer letrero ahí, 1 Timoteo 3:15, que dice: porque si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo primero, Eclesiastés 5 lo mismo va a decir: cuando entres al templo de Dios, guarda tu pie. El punto es que cuando venimos debemos entender delante de quién estamos. Y es la iglesia del Dios viviente. Él es el que defiende su iglesia contra el pecado, contra cualquier cosa que va a traer deshonra a su santidad. ¿Y qué es lo que Dios principalmente defiende? Su santidad. Vamos a ir a algunos versículos para que usted pueda entender esto. ¿Sabe, hermano mío? En los contextos de la palabra de Dios, cuando el hombre está hablando de santidad, el verdadero creyente cuando alaba a Dios, pero también cuando habla que Dios es santo, muchos de los hombres aprendieron a la mala después del juicio. Por ejemplo, en el libro de Job capítulo 13, en el versículo 1, la palabra de Dios dice: de cierto su alteza os haría espantar. Hablando Job a estos supuestos consejeros, hablando de que este Dios santo, este Dios glorioso es un juez y muchos van a temer. Mire la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel capítulo 6 en el versículo 20. Aquí hay otro grupo de personas que van a clamar que Dios es santo. Después de que Dios dio muerte a algunos de los hombres de Bet-Semes por mirar irreverentemente, solo por mirar irreverentemente el arca, y los que sobrevivieron dijeron, 1 Samuel 6:20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Cómo quiere aprender usted la santidad de Dios?
producto de la obra del Espíritu que nos aparta constantemente, entendiendo que la sangre de Cristo nos limpió de toda maldad y que amamos la santidad, o quiere ver el juicio de Dios para que diga Él es santo. Mire el libro de 2 Samuel capítulo 6, el versículo 9. Después que Usa fue ejecutado por tocar el arca, no importa que eres amigo de David, no importa que eres allegado a David, que importa que eres el engreído de David, temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque Dios mató a Usa. Pregunta a los hijos de Aarón, no importa cuán amados eran por Aarón, cuán engreídos eran por Moisés, no importa cuán buenos jóvenes, cuánto talento, cuán futuro por delante, presentaron fuego extraño, desobedecieron, ofrendieron la santidad del Señor, y Dios mandó fuego del cielo y los consumió. Tuvieron que aprender ese día que Dios es santo. Viene la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 6, el versículo 5. Después de contemplar la gloria de Dios y la santidad del Señor, este varón dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque delante de la santidad del Señor hay una sola cosa que hacer: mirar cuán negra es el alma, cuán apartados estamos y cuán necesitados somos de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, si vuelve a la palabra de nuestro Dios, hermano, en un momento, vuelva a las Escrituras. Libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versos del 16 al 17, cuando Dios empiece a derramar sus juicios, cuando termine el tiempo de su gracia y su misericordia y empieza su juicio a nivel mundial sobre todos los pecadores, a todos serán lanzados y juzgados por el Señor hacia el infierno. En ese tiempo futuro, cuando Él venga y derrame o destape los sellos por sellos, toque las trompetas por trompetas, los sellos y las copas de ira sean derramadas en este gran juicio, el mundo rebelde y pecador va a sentir la furia de Dios. Y en ese contexto estos hombres estarán aterrados y dirán: a los montes y a las peñas, dirán estos hombres, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dios, porque Él es santo, tiene que derramar su ira contra el pecado y los pecadores. Él predica su santidad también así en su juicio. Vuelvo al libro de Apocalipsis, hermano mío, esta noche, en el capítulo 4. Y sé que hay algo más que podemos ver, la verdad hay mucho, el tiempo está con nosotros, o en contra siempre, pero note algo más en las Escrituras. Vuelve a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, capítulo 4. Y la palabra de Dios nos muestra otra razón. Estamos viendo recién el primer movimiento de la alabanza al Señor. Y estamos viendo a los primeros adoradores, que son estos 4 seres vivientes. Y ya nos están mostrando 2 principios. El primero, una alabanza y adoración continua al Señor. El segundo principio, también Dios nos dice: canta con el entendimiento. Hay una razón por la que debemos alabar a Dios. ¿Y cuál es la principal razón? Porque Él es santo. Y luego porque Él es poderoso. La palabra de Dios dice: santo, santo es el Señor Dios todopoderoso. La palabra Señor tiene que ver con algo que un simple amo. Él es el soberano. Y es soberano y es todopoderoso. Esta virtud del Señor, esta perfección está siempre unido. Usted no va a poder alabar al Señor si usted no vive y ama la santidad. Su adoración no será recibida. Está haciendo más bien de tropiezo para otros. Si usted tampoco se somete al Señor y vive sirviendo a los dioses de este siglo, ¿cómo podrá alabar al Señor? Porque este Dios nuestro es todopoderoso. También su poder forma parte de la razón por la que alabamos al Señor. Estos 4 seres vivientes, que son los seres más poderosos creados en el universo, aún tapan sus ojos para decir: Él es todopoderoso. Ellos ni igualados con todo el poder de estos 4 juntos van a compararse con el poder de nuestro gran Dios. No podemos medir, no lo podemos entender, pero el Señor siempre se identificó cuando iba a hacer algo, como iba a dar una promesa, como un Dios todopoderoso. En Génesis 17:1, Dios habló a Abraham cuando él era de 99 años y le apareció Jehová y dijo: yo soy Jehová el Dios todopoderoso, ande delante de mí. ¿Qué dice? Sé perfecto. Y le da la promesa
para que un día Él entienda que recibirá un hijo y de su descendencia nacerá el Salvador. Dios es todopoderoso. La palabra de Dios también dijo lo mismo en Isaías 40, en el verso 28, que de Dios es el poder. Él es eterno, Él no desfallece, Él no se fatiga, con Él no hay cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es eterno. Él creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios también dijo en Job capítulo 9, verso 19, si habláremos de su potencia, por cierto, Él es fuerte. Él es fuerte. Si ve la Biblia en Salmo 115, verso 3, en la palabra de Dios dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En Isaías 46, 10, el varón de Dios dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso dijo Dios a través del varón de Dios. Si va al libro de Daniel, si va al libro de Mateo, si va a varias porciones de las Escrituras, usted entenderá la declaración de Dios. Él es poderoso. No hay nada, es la fuerza más grande del universo. No hay nada que Él no puede hacer. Si se propone en su voluntad, no hay nadie que va a impedir. No hay nadie que va a hacer desfallecer el corazón de Dios. Él demostró ese poder grande, inmovible, imparable. Ese poder que permanece para siempre en la creación. Cuando usted ve la creación, en el libro de Génesis 1, ve el poder de Dios en la creación. En Salmos 33, 9 habla sobre eso, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y si ve la palabra de Dios, también expresa su poder cuando redime a sus hijos. No solo expresa su poder en la creación. Si va al libro de Efesios en el capítulo 3, en el versículo 20, habla acerca de este poder para la redención. Pablo habla acerca de eso y dice, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y va a continuar esto, pero el poder de Dios se manifiesta en su creación. El poder de Dios se manifiesta en la redención. Por eso uno que ha disfrutado la gracia de Dios salvadora, ha disfrutado el poder de Dios transformador de una criatura vil e inmunda a una nueva criatura. Y el hombre que ha disfrutado esa verdad, el creyente que entiende, yo era esclavo del pecado, preso, no podía salir de ello. El poder de Dios. El poder de Dios me ha librado. El poder de Dios me ha transformado. Por eso canta con gozo, lleno de la palabra de Dios, lleno de la obra del Señor en su vida. Canta con gozo, canta con gozo. Y el poder de nuestro Dios, hermano mío, el poder de nuestro Dios también se va a mostrar en su castigo y en su juicio. Cuando Él juzgó a Satanás, en gran poder echó al enemigo. Cuando Él destruyó el mundo antes en los días del diluvio por la cantidad de hombres perversos, y solamente a Noé salvó y a los suyos mostró su poder. Cuando Él destruyó Sodoma y Gomorra, Él prometió y Él incineró y Él desapareció a Sodoma y Gomorra y a todas las ciudades de la llanura. Cuando los egipcios fueron ahogados en ese mar mientras perseguían a los judíos, el pueblo tuvo que aprender cuán poderoso es nuestro Dios. Un día un rey llamado Nabucodonosor creyó que era poderoso, era rico, y Dios lo convirtió en un animal, en un ser. Por 7 años este rey aprendió que Dios es poderoso. Cuando volvemos a la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, predica en el juicio del Señor. Él es poderoso. Y a partir del capítulo 5 hasta el final, el Señor va a derramar su poder para reclamar la tierra. Juicio tras juicio. No hay hombre, no hay arma, no hay ángel, no hay nadie que se oponga al poder de Dios, que destruyó a este pueblo vil y lo sacó de la tierra que fluye leche y miel por 70 años. Fue Dios y su poder. Mi amado hermano, vamos a dejar el mensaje por razón de tiempo aquí esta noche. Todavía hay lecciones que debemos seguir aprendiendo para adorar a Dios. La Biblia nos enseñó esta noche que se dirige al trono: adoración. Adoración. Y estos 4 seres poderosos nos enseñaron que nuestra adoración debe ser constante. Estos seres nos mostraron que nuestra adoración debe ser con entendimiento. Le adoramos porque Él es santo. Le adoramos porque Él es poderoso. Y vamos a ver que le adoramos porque Él es eterno. Pero estos ángeles tienen lecciones todavía para enseñarnos, porque nos van a mostrar cuál debe ser nuestra actitud en la adoración. Y luego vamos a ver las lecciones de los 24 seres. ¿Hay lecciones para nosotros esta noche? Sí, lo habrá siempre. La pregunta ¿es un verdadero adorador? ¿De veras? ¿Cómo vive delante del trono usted y lo suyo?
Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditar en ella. Enséñanos, Señor, a conocer más de tu santidad, de vivir, Señor, también delante de ti en temor, entendiendo que tú eres todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Todo lo que quieres hacer, has hecho y eres nuestro Dios. Todos aquellos que hemos disfrutado el perdón de pecados, cantamos santo, 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 con más fuerza que estos seres vivientes. Todos aquellos que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, siendo esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y con poder nos sacaste de la muerte y nos diste vida, con mayor fuerza debemos cantar de tu poder. Gracias, Señor, porque eres bueno. Glorifícate en la vida de estos hermanos. Tú mereces gloria y honra, toda adoración. En Cristo te ruego. Amén.